Gálatas capítulo 5, verso 1 al verso 4. ¿Están allí? Dios dice en su palabra lo siguiente. Verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De cierto, de Cristo os desligasteis, por lo que la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Oremos. Excelentísimo Dios, Padre amado, permite que hoy tengamos oídos para tu palabra. Permite que hoy tu palabra sea como aquel martillo que quebranta la roca. Que si hay dureza en nuestros corazones para escuchar tu palabra, tu voz, sea quebrantado por tu poder. Y ayúdanos a ver la misericordia, el amor que tú tienes para con nosotros a través de la palabra de Dios. Te lo suplicamos como iglesia, porque sin ti nada somos. Ayúdanos a venir intencionalmente a ofrecer un tributo a ti y estar conscientes de que tú estás hablando. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. En la mitología griega encontramos un relato conocido, muy conocido de Ícaro. Quizás algunos lo han escuchado. Un joven que, impulsado por la emoción del vuelo, no escuchó las sabias advertencias de su padre. Dédalo, que era un inventor habilidoso, el cual construyó unas alas de cera para escapar junto con su hijo de la isla de Creta. Y una de esas advertencias que le dijo a su hijo es: no vueles con estas alas muy cerca del sol. Pero Ícaro, cegado por la euforia, se elevó al sol. Hizo todo lo contrario y sus alas se derritieron por el mismo calor, trayendo esto como fin una catástrofe absoluta, la muerte de su amado hijo. Hermanos, esa historia refleja las consecuencias de ignorar las advertencias y sobre todo las advertencias de alguien que nos ama. Y esto es lo mismo que quiere hacer Pablo en esta porción del texto a los Gálatas. Él quiere advertirles para que no tengan un trágico final. Esa es la intención de Pablo aquí. Por eso lo que pretendo argumentar para ustedes es lo siguiente esta mañana. Las consecuencias de no permanecer en la libertad que Cristo ganó para nosotros. Lo repito. Las consecuencias de no permanecer en la libertad que Cristo ganó para nosotros. Y este argumento lo vamos a explicar en 3 puntos o en 3 preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo Cristo ganó esa libertad para nosotros? Pregunta número 2. ¿Qué beneficios trae la libertad en Cristo? Y pregunta número 3. ¿Cuáles son las consecuencias eternas de no permanecer en la libertad? Y para realmente valorar lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas en este texto, tenemos que entender el significado profundo de esa libertad
que Cristo ganó para nosotros y sus elementos, de qué está compuesta esta libertad, cuáles son sus beneficios. Así que para eso es necesario ir a nuestro primer punto. ¿Cómo Cristo ganó esa libertad para nosotros? Y el verso 1 lo dice con claridad. Estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, con la que Cristo nos hizo libres. Entonces, ¿cómo ganó Cristo esta libertad para nosotros? Lo hizo a través de un rescate. Jesús pagó nuestro rescate para liberarnos del cautiverio y de la prisión, de la triple prisión, alguien lo llamó así, la prisión del pecado, de la muerte y del infierno. Podríamos ilustrarlo de esta manera. Hace algunos años entrevistaron a un soldado que participó en la guerra de Irak, de Estados Unidos contra Irak. Y él contaba su experiencia que en medio de esa guerra, él fue capturado por los enemigos, por los iraquíes, y los llevaron a una celda oscura por meses y meses y meses y meses. Y él dice, yo perdí allí muchas cosas. Lo primero que perdí fue mi vitalidad, mis fuerzas, mi vigor y hasta la esperanza de salir vivo me abandonó. No contaba nada. Yo pensaba que iba a morir ahí, en mi esclavitud, en mi encierro, en mi prisión. Pero en un determinado momento, escuchando la algarabía, de repente destruyen la puerta de ese calabozo y entran el equipo de rescate de los soldados y lo sacan. Él afirma, y cito textualmente, fue hermoso cuando entraron por la puerta y en un momento me rescataron y me dijeron, eres libre, eres libre. Y en medio de esta entrevista, este soldado no pudo continuar expresando aquella emoción y prorrumpió en llanto, dijo, no puedo continuar. Me emociono tanto por aquel momento de libertad que ya no puedo continuar. Se suspendió ahí la entrevista. Y hermanos, esto ilustra lo que Cristo hizo por nosotros. Esto ilustra aquel drama que debemos sentir o sentimos cuando Cristo también nos rescató de aquella prisión del pecado y oscuridad. Aunque la diferencia es obvia. Este soldado estaba ahí en contra de su voluntad, pero la Escritura dice y declara que nosotros éramos esclavos del pecado intencionalmente. Amábamos estar en el pecado, en la oscuridad. Decía un pastor que en el momento de nuestro cautiverio, creíamos que éramos libres, pero teníamos cadenas. Nuestras cadenas creíamos que eran alas, pero realmente eran cadenas al fin. Pero cuando alguien, por medio de la gracia soberana del Señor, nos predicó el Evangelio y creímos por la fe en Cristo, Cristo hizo lo mismo, derrumbó la puerta de la prisión. Y no solamente derrumbó, entró, nos rescató y nos dijo, ahora eres mío. Eres mío. Y nos libertó de aquella prisión en la cual no estábamos cautivos. Hermanos, esta libertad no es algo que hayamos conseguido por nuestros propios esfuerzos, porque no podíamos y no queríamos. Por eso Pablo enfatiza que Cristo nos hizo libres. Fue Él que nos hizo libres. Y tengo que reconocer algo que me preocupa como pastor. Que esta verdad tan gloriosa, que debe cautivarnos de la manera más sublime, cada fibra de nuestro ser, está siendo recibida. Esta verdad tan gloriosa está siendo recibida de forma fría
por nuestra cultura cristiana actual. Sí. Yo entiendo que Cristo murió por mis pecados. Sí. Yo entiendo que Cristo pagó por mis maldades en la cruz y por medio de Él me hizo libre. Sí, yo sé eso. No hay otra cosa. Yo sé eso. Qué terrible frialdad. Y espero que estas palabras que voy a decir sean como un martillo a los corazones que están endurecidos por la frialdad de esta realidad. Y quiero que pienses en esto, que la libertad cristiana es un regalo inmerecido, eso es cierto, pero tuvo un costo inimaginable. Esta libertad fue comprada nada más y nada menos que por la sangre de Jesucristo, por el tesoro del cielo, por el ser más puro de toda la creación. Esa realidad, esa libertad fue comprada por lo mejor de lo mejor, por Cristo. Y cuando tú defines lo grande, lo excelso, lo magnífico de Cristo, puedes tener también la clase de sacrificio que hizo por nosotros. ¿Saben por qué? Porque se entregó lo puro, lo que más tiene valor, por hombres y mujeres que son descritos así, según la Escritura, como sucios, como malvados, como mentirosos, adúlteros, fornicarios, ladrones, homicidas. Lo peor de lo peor, la escoria del universo. Eso éramos nosotros. Y que un ser tan sublime haya dado su vida por nosotros, eso no debe producir frialdad, sino todo lo contrario. Hermanos, consideremos el costo de la libertad, de nuestra libertad. El Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, abandonando la gloria, tomando forma humana, sufriendo la vergüenza y el dolor y la ira de Dios en la cruz, pagando pecados que Él no cometió. Por indignos pecadores como tú y como yo. Recordar la forma que Cristo ganó nuestra libertad por medio de su sacrificio debería producir dos cosas: adoración y asombro. Y decía Paul Tripp sobre el asombro es lo siguiente, cito: solo cuando seas asombrado por la gloria del Salvador y de su cruz, solo así vivirás continuamente adorándolo. Solo cuando seas asombrado constantemente por su sacrificio en la cruz, por pecadores como nosotros, es la única manera que puedas vivir en una adoración constante. Si no te asombras, si no nos asombramos de la obra de Cristo constantemente, eso quiere decir que estamos siendo asombrados, deleitados por otra cosa que no es Cristo. Estamos siendo asombrados o deleitados por un ídolo. Hermanos, pero esto no debería ser así. Cada vez que escuchemos la obra de Cristo en la cruz por nosotros, deberíamos sentir asombro. Que el Dios encarnado, el tesoro del cielo, pagó en la cruz por pecadores o por los pecados de su pueblo para ganar la libertad de nosotros. ¿Qué debería producir? Asombro. ¿Cómo Dios
cómo Cristo sufrió, sangró por un pecador como yo. Y para profundizar ese asombro, no solamente nos dio una libertad del pecado, sino que esta libertad que ofrece Cristo tiene elementos, tiene más regalos que comprenden la misma. Y me gustaría recordar esos elementos que tienen en nuestro segundo punto. ¿Qué beneficios trae la libertad en Cristo? Y voy a decir 6. ¿Cuáles son los beneficios que trae que Cristo me haya libertado? Número 1, libertad de la culpa de pecado. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesús eliminó toda nuestra culpa y ahora Dios nos ve como inocentes en Cristo. Ya no vivimos con miedo a ser castigados por Dios como si fuéramos sus enemigos. Ahora somos sus hijos. Libertad de la severidad y la maldición de la ley. Como sabemos en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Todos esos pecados Él lo tomó para sí, para hacernos libres de la severidad y la maldición de la ley. Entonces ya no sufrimos el castigo de la ley que impone a quien desobedece. Cristo la cumplió perfectamente y ahora nosotros podemos decir, ya somos libres del castigo de la ley. Tercer beneficio, libertad de este presente siglo malo. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Y esto quiere decir que aunque vivimos en este mundo, nuestro verdadero hogar por Cristo ahora está en el reino de los cielos. Y ahora nosotros vivimos como embajadores proclamando a otros, ven y entra en este reino eterno. Él nos liberó del presente siglo malo. Cuarto beneficio, libertad de la esclavitud de Satanás. Hebreos 2:14. Para destruir por medio de la muerte, hablando de la muerte de Cristo, al que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pues la autoridad de Satanás por nosotros se ha roto. Beneficio número 5. Libertad del dominio del pecado. Y gloria a Dios por eso. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará, no es tu dueño, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no tiene control de nosotros. Ahora somos libres de su dominio. El pecado ahora nos puede tentar, nos puede hacer una invitación, pero podemos decir no, porque Cristo nos libertó del dominio del pecado. Y gloria al Señor por eso. Y el último beneficio, libertad para obedecer a Dios. Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ya no servimos a Dios por miedo que nos pueda castigar. Ahora lo servimos por amor, porque Él nos ama como un padre al hijo. Nosotros podemos ahora servir a Dios. Somos libres de servir a Dios porque somos sus hijos. Libertad para servir a Dios. ¿Qué beneficios trae la libertad en Cristo? Libertad de la culpa del pecado, libertad de la severidad y la maldición de la ley, libertad de este presente siglo malo, libertad de la esclavitud de Satanás, libertad de dominio del pecado, libertad para obedecer a Dios. Ahora pregunto, ¿no debería este conocimiento, este repaso, este entendimiento de la libertad cristiana a valorar profundamente la libertad que Cristo ganó para nosotros?
y guardarla celosamente, de que Él se haya entregado, y no solamente entregado, sino que vino con un paquete de beneficios. Esto no debería impulsarnos a permanecer firmes en la libertad y a guardar esta libertad, que nada, absolutamente nada nos la robe. Esto debería producir eso. Esta es la libertad que dice Pablo, no solo es el resultado de la obra de Cristo, sino también su propósito. En otras palabras, Cristo nos libera no solo de algo, sino para algo. Para que vivamos como personas genuinamente libres, no sometidos a más nada. Él nos libertó de algo, pero para vivir hacia algo. Es lo que dice Pablo en el verso 1. Estad pues firmes en esta libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ya entendiendo plenamente lo que quiere decir Pablo con estar firme en esta libertad, en este regalo, Pablo hace una segunda exhortación en este mismo verso, el cual dice: y no estéis sujetos otra vez, de nuevo, al yugo de la esclavitud. No se esclavicen a la servidumbre de sistemas humanos de autojustificación como el legalismo. No se esclavicen a intentar ser justo por Dios por sus obras. No se esclavicen al intentar obedecer a Dios para que Él los bendiga. No se esclavicen a este sistema de buscar la justicia de Dios por obras imperfectas. No se esclavicen. Y qué relevante es esa advertencia para nosotros. Porque quizás no estemos tentados, como los Gálatas, a volver al sistema religioso de Moisés, a ese sistema judaizante. Quizás no estemos tentados, o quizás sí, como algunos. Pero el legalismo también puede manifestarse de muchas formas. Puede ser la presión de conformarnos a ciertas culturas eclesiales. Y pueden ser las más pequeñas a las más grandes. Hasta nuestro código de vestimenta. En esta iglesia te tienes que vestir de esta manera, de aquella manera, porque si no estás pecando contra Dios. Y no me malinterpreten. Obviamente debemos vestirnos con pudor y modestia cristiana, como dice 1 Timoteo 2:9. Pero no podemos convertir en un mandamiento de Dios el color del pantalón o de la falda de alguien, porque eso es legalismo. O por ejemplo nosotros, esposos, ¿cómo te fue esta semana? ¿Cómo utilizaste, cómo viviste tu mayordomía en la iglesia, en tu casa, en tu hogar? ¿Fuiste el esposo esperado esta semana, el padre esperado? Sí, pastor. Hoy, mira, hice mi devocional, hablé con mi esposa, fue un momento sublime esta semana. ¿Y cómo te sentiste con eso? ¿Que Dios te amó más por hacerlo? Porque eso es legalismo. Si crees que por tus acciones Dios te ama más, es el mismo principio. Pero puede ser lo negativo también. Esta semana no me fue bien en la casa. Incluso tuvimos un impasse, mi esposa y yo discutimos. No pasé suficiente tiempo con mis hijos. Yo creo que esta semana Dios me amó menos. Eso también es legalismo. Porque Dios no te ama más por lo que hagas, o te ama menos por lo que dejas de hacer. Dios te ama perfecta y completamente en Cristo. A veces cuando hablamos de la libertad que Cristo nos otorgó y ganó para nosotros, a veces tendemos a poner barreras
mandamiento sobre mandamiento por el temor a no vivir una vida de libertinaje. Y nos lleva a fundamentar mandamientos para intentar proteger la palabra de Dios. Eso no es así. Un verdadero creyente está capacitado, es libre para obedecer a Dios. Eso es una marca de un verdadero creyente. No tenemos que poner estándares ni mandamientos para intentar guardar lo que Dios ha determinado. Nosotros vemos la ley de Dios en Cristo y la deseamos vivir. Los mandamientos que Dios pone delante de nosotros, los hacemos porque estamos capacitados por medio de Cristo. También tenemos la tendencia de medir nuestra espiritualidad por nuestros desempeños. Dios me ama más porque estudié en un seminario, porque sirvo más en la iglesia, porque yo sí puedo estudiar en una universidad, porque ofrendo más, porque tengo más, obviamente, mis recursos financieros. Es una muestra que Dios me ama más, es una bendición, mira. O puede ser todo lo contrario. Dios me ama más porque soy pobre. Y de los pobres es el reino de los cielos. Fuera de contexto. O Dios me ama más porque visito más al huérfano, al enfermo, a la viuda, al que está preso. Mira, por todo mi esfuerzo, Dios me tiene en un pedestal. Él me ama más. Tendemos a medir nuestra espiritualidad por nuestros propios esfuerzos. Eso también es legalismo. Y no es que nada de esto sea malo en sí mismo. Pero si intentas ganarte el corazón de Dios por el desempeño que hagas, por las cosas que hagas, por las obras que hagas, esto es legalismo. Y el llamado sigue siendo el mismo para nosotros. Permanezcamos firmes en la libertad que Cristo ganó para nosotros. Porque no permanecer firmes en la libertad tiene consecuencias eternas para la vida de los que abrazan un sistema de autojustificación, un sistema legalista. Tiene consecuencias eternas. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Cuáles son las consecuencias eternas de no permanecer en la libertad? Consecuencia número 1, verso 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y aquí Pablo lo vemos utilizando una vez más su autoridad apostólica. Yo, Pablo, le digo esto. Presten atención, que si se circuncidan, de nada aprovechará Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? Pablo no tenía problema con la circuncisión en sí misma, él estaba circuncidado. El problema era lo que ésta estaba representando para los gálatas. Representaban poner la confianza en algo adicional que en Cristo para salvación. ¿Y por qué esto es tan grave? ¿Por qué es tan grave que aparte de Cristo pongan otra cosa como justicia, como equiparando la obra de Cristo con otras cosas? ¿Por qué es tan grave? Porque al circuncidarse estaban declarando que la obra de Cristo no era suficiente para salvar. Yo me circuncido en ese momento, ellos pensaban, porque la obra de Cristo no era suficiente, era ineficiente, era impotente para salvar sola. La obra de Cristo necesita otra cosa para funcionar. Necesita agregar nuestras propias obras a su obra para ser verdaderamente salvos. John MacArthur lo expresa de esta manera. Si pensamos que Cristo no es suficiente, lo estamos reemplazando por otra cosa. Es como una ecuación. Cristo más algo
es no tener Cristo en nada. Si yo creo que yo me voy a salvar añadiendo a la obra de Cristo mis obras, es que no tienes a Cristo en nada. La primera consecuencia es que si confías en la obra humana de la circuncisión o del sistema de autojustificación, los beneficios de la obra de Cristo no son para ti. En nada te aprovecha que Cristo haya muerto por tus pecados. En nada. En nada te aprovecha. Porque estás diciendo que necesitas ser salvo por Cristo más obras. La primera consecuencia. La segunda, verso 3. Volver a la esclavitud de la ley. Y otra vez testifico. Ya sabemos que lo has testificado en el pasado muchas veces en esta carta. Otra vez soy testigo delante de ustedes, que no se les olvide que el hombre que se circuncida, que se basa en un sistema de autojustificación, está obligado a guardar toda la ley. Y como sabemos, la ley no es un menú a la carta, guardo esta, la que me conviene, la que me gusta, la que se adapta a mí. No, como dice Santiago 2:10, si te haces transgresor de una sola, has quebrantado absolutamente toda la ley. Podemos siquiera imaginar lo que significa tratar de cumplir perfectamente los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Y perfectamente. Y de paso, la mayoría de los gálatas eran gentiles. Ellos no entendían bien todas esas leyes. Ellos mismos se estarían condenando. Vivir bajo la ley es vivir bajo la constante amenaza del fracaso y el juicio, sin la paz de Cristo que vino a darnos. La consecuencia es que vuelven a vivir en esclavitud. Y tercera y última consecuencia, separarse de Cristo. Verso 4. De Cristo te desligaste, lo que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Alguien decía, estas son las palabras más dolorosas que se le pueden decir a alguien que se cree cristiano. De Cristo te desligaste. Y esta palabra en griego es katargeo. Y la intención de ella es la misma. Una separación radical, un matrimonio disuelto, un contrato anulado, algo que nunca vuelve a su estado. Te desligaste. ¿Estamos unidos a Cristo por la fe o estamos separados de Cristo si intentamos unirlo con un sistema de justificación? ¿Estamos unidos a Cristo solo por la fe o separados de Él absolutamente? De la gracia habéis caído. Y aquí podríamos pensar, ¿será que Pablo está enseñando que los cristianos pueden perder su estado de justificación? No. Sino que aquellos que confían en la ley, es lo que está enseñando, para ser justificados, muestra que nunca entendieron realmente lo que es el evangelio de la gracia. Aquellos que dicen Cristo más las obras de la ley, realmente están evidenciando en su vida que jamás entendieron el evangelio de la gracia. Que es por fe, que es por pura gracia, que es un regalo de Dios. Jamás entendieron el evangelio de la gracia. Como lo modela Pablo en Primera de Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Y hermanos, este pasaje nos invita a una autoevaluación. ¿En qué realmente estamos confiando para nuestra salvación?
¿En la obra de Cristo? ¿O en una mezcla de su gracia y nuestros esfuerzos? Porque si creemos en un sistema de salvación por obras y no por la fe en Cristo, recibiremos las consecuencias que tanto les advierte Pablo a los Gálatas. ¿Seguiremos esclavizados al pecado, a Satanás, a la maldición de la ley? ¿Tendremos a Dios como nuestro enemigo y no como nuestro Padre? Y nuestro destino eterno será la condenación. ¿Qué consecuencias tan terribles de no permanecer firmes en la libertad que Cristo ganó para nosotros? Pero el objetivo de esta carta y de esta exhortación para los Gálatas y para nosotros es una invitación a creer y a permanecer en la gracia, en el evangelio de la gracia, el cual nos libertó y nos protege del evangelio, nos protege del legalismo. Esta carta, esta porción es una exhortación amorosa a permanecer firmes en la libertad que Cristo ganó para nosotros. Hermanos, levantemos el mismo estándar que encendió la Reforma Protestante. Por eso es que llamaron a esta carta la Carta de la Libertad. Gálatas, recuerdan en nuestra introducción que Martín Lutero decía que la carta de los Gálatas era como su Caterina Bombora. Era la carta que la libertó de la oscuridad a la luz. Y eso culminó en una formulación teológica hermosa que lo hemos visto aquí, y es solus Christus, solo Cristo, solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los seres humanos, y que solo Él puede salvar a personas pecadores, no un sistema de obra, solo Cristo. Y termino con una cita, hablando de este solus Christus. Solus Christus. De principio a fin, el Evangelio exalta a Cristo y solo a Cristo. Él es el que vino del cielo a buscar a los perdidos. Él es el que obedeció perfectamente la ley. Él es el que fue crucificado y Él es el que resucitó. Nosotros somos receptores agradecidos de su generosidad. Somos los mendigos y Él es el benefactor. Somos los leprosos y Él es el sanador. Nosotros somos la confusión y Él es la paz. Solus Christus. No existe otro sistema de justificación. Veamos esta exhortación de Pablo a sus hijos amados, para nosotros también. No movernos ni un milímetro de la libertad que Cristo sacrificialmente ganó para nosotros. Lo mejor, el tesoro del cielo, lo mejor que tenía el cielo para dar, fue dado por pecadores como nosotros. Esto es inmerecido. Por favor, por favor, por favor. Es como si Pablo clamara: no se aparten y estén firmes en esta libertad que Cristo, el sumo sacerdote, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ganó para ustedes. Eso es una verdad que debe encender nuestros corazones. Y si hay frialdad al ver la cruz, ahora tiene que producir asombro. Así que, mis hermanos, cuando alguien o tú mismo te intentes desviar a un sistema de justicia, regresa y mantente firme en la libertad que nuestro Salvador ganó para nosotros. Oremos.
Señor, este es un buen momento para reconocer nuestra indignidad, nuestras maldades, la cual éramos prisioneros, éramos esclavos intencionales, pero tú entraste a esa celda oscura y nos libertaste, rompiste nuestras cadenas y nos trajiste a la libertad. Gracias, porque nosotros no queríamos hacerlo y no podíamos. Gracias que tuviste en bien salvarnos y mandar a Cristo a morir en la cruz por nuestras maldades y por nuestros pecados. Y gracias por darnos la libertad, la cual tiene un compendio hermoso, 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 hermoso para todos tus hijos. Y ayúdanos por medio del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros a estar firmes en esta libertad. Ayúdanos a adorarte, ayúdanos a vivir con asombro cada vez que proclamemos esa cruz y recordar que somos indignos y lo mejor del cielo fue dado en beneficio de nosotros. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.